Artículo 6. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. 85. No solo hay que creer en la resurrección de Cristo, sino también en su ascensión, gracias a la cual subió al cielo a los 40 días. Y por eso se dice en el credo, subió a los cielos. En lo que toca a este misterio, hay que tener en cuenta tres aspectos: su sublimidad, su conveniencia racional, su utilidad. A. La ascensión fue de veras sublime, porque Cristo ascendió a los cielos. Y ello se entiende en un triple sentido. Primero, subió por encima de todos los cielos materiales. En efecto, dice el apóstol a los Efesios 4:10, subió más allá de todos los cielos. Cristo fue el primero en realizar tal cosa. Porque antes el cuerpo terreno no existía sino la tierra, tanto que incluso Adán estuvo en un paraíso terrenal. Segundo, subió por encima de todos los cielos espirituales, es decir, por sobre todas las naturalezas espirituales, como escribe San Pablo a los Efesios 1:20, el Padre hizo que Jesús se sentara a su diestra en los cielos, por sobre todo principado, potestad, virtud, dominación, y por sobre todo cuanto tiene nombre no solo en este mundo sino también en el futuro, y puso todas las cosas bajo sus pies. Tercero, subió hasta el trono del Padre. En efecto, de él dice Daniel, he aquí que sobre las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, Daniel 7:13. Y en San Marcos 16,19 leemos, el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. 86. Cuando se habla de la diestra de Dios, esta expresión no debe entenderse de una manera corporal, sino en un sentido metafórico. Porque si la expresión está sentado a la diestra del Padre se entiende de Cristo en cuanto que es Dios, lo que se quiere afirmar es su igualdad con el Padre. Si en cambio, se entiende de él en cuanto hombre, se quiere decir que goza de los bienes más eximios. Tal es la excelencia que ambicionó el diablo: escalaré el cielo, sobre los astros de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la alianza, hacia el septentrión, sobrepujaré la altura de las nubes, semejante seré al Altísimo. Isaías 14:13. Vano intento que solo alcanzó Cristo, por lo cual se dice en el credo, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Leemos en el Salterio, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, Salmo 109:1. 87b. En segundo lugar, la ascensión de Cristo a los cielos fue conforme a la razón, y ello por tres motivos. Primero, porque el cielo se le debía a Cristo por razón de su naturaleza. En efecto, lo natural es que cada ser retorne al lugar de su origen. Ahora bien, el principio original de Cristo es Dios, que está por encima de todo. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo, y voy al Padre, San Juan 16:28. Y a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, San Juan 3:13. Y aunque es cierto que los santos suben al cielo, sin embargo, no lo hacen de la misma manera que Cristo, porque Cristo subió allí por su propio poder. En cambio, los santos suben atraídos por Cristo, como se lee en el Cantar 1:3, llévame en pos de ti. Puede incluso decirse que nadie asciende propiamente al cielo sino Cristo, ya que los santos no ascienden sino en cuanto son miembros de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Cristo dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntan las águilas, San Mateo 24:28. Segundo, porque el cielo se le debía a Cristo por razón de su victoria. En efecto, Cristo fue enviado al mundo para luchar contra el demonio, y de hecho lo venció, por lo que mereció ser exaltado sobre todas las cosas. Yo vencí, dice el Señor, y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Tercero, porque el cielo se le debía a causa de su humildad. En efecto, ninguna humildad es tan grande como la humildad de Cristo, que siendo Dios quiso hacerse hombre, y siendo Señor quiso tomar la condición de siervo, hecho obediente hasta la muerte, Filipenses 2:7, y descendió hasta los infiernos, por todo lo cual mereció ser exaltado hasta el cielo, al trono de Dios. Porque la humildad es el camino que conduce a la exaltación, según aquello que dijo el Señor, el que se humilla será exaltado, San Lucas 14:11. En el mismo sentido escribía San Pablo a los Efesios 4:10, el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. 88c. En tercer lugar, la ascensión de Cristo fue útil por tres motivos. Primero, por razón de conducción, porque subió al cielo para llevarnos a nosotros allí.
Ignorábamos nosotros el camino, pero él mismo nos lo mostró, ascendió, dice Miqueas 2:13, abriendo un camino delante de ellos. Y también para garantizarnos la posesión del reino celestial, según dijo a los apóstoles, voy a prepararos un lugar, San Juan 14:2. Segundo, por razón de la seguridad que nos ofrece. Pues subió al cielo para interceder por nosotros. Dice la Escritura, se acercó a Dios, y está siempre vivo para interceder por nosotros, Hebreos 7:25. Por lo cual escribe San Juan, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo, 1 Juan 2:1. Tercero, para atraer así a él nuestros corazones. ¿Dónde está tu tesoro?, dice el Señor, allí está también tu corazón, San Mateo 6:21, y para que menospreciemos las cosas temporales, como exhorta el apóstol, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de lo alto, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, saboread las cosas de lo alto y no las de la tierra, Colosenses 3:1. Artículo 7. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 89. El oficio de los reyes y señores corresponde el poder de juzgar. Dice en efecto la Escritura, el rey, sentado en el trono de justicia, disipa todo mal con su mirada, Proverbios 28. Ahora bien, Cristo subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios como Señor de todos, de donde es evidente que le compete el poder de juzgar. Por eso en la regla de la fe católica confesamos que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso mismo dijeron también los ángeles en el momento de la ascensión, este Jesús que separándose de vosotros ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera como lo visteis ir allí, Hechos 1:11. 90. Debemos considerar tres cosas a propósito de este juicio. Primero, su forma. Segundo, el temor que debe inspirarnos. Tercero, el modo como para él nos debemos preparar. Tres cosas concurren a la forma de un juicio, a saber, el juez, los que han de ser juzgados, y la materia que se juzga. 91. En este juicio Cristo es el juez. Es él, dice San Pedro, quien ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos, Hechos 10:42, ya entendamos por muertos a los pecadores, y por vivos a los justos, ya entendamos literalmente por vivos a aquellos que vivirán en el momento del juicio, y por muertos a todos cuantos para aquel entonces estén muertos. Cristo es juez no solo en cuanto Dios, sino también en cuanto hombre. Y esto por tres motivos. Primero, porque es necesario que los que han de ser juzgados vean a su juez. Ahora bien, tan deleitable es la divinidad que nadie puede verla sin gozo, ningún condenado podrá entonces verla, porque en ese caso gozaría. Por consiguiente, para que nuestro juez sea visto por todos, es necesario que aparezca bajo la forma de hombre. Hablando de sí dijo Jesús a los judíos, el Padre ha dado al Hijo el poder para juzgar, porque es el Hijo del hombre, San Juan 5:27. Segundo, porque en cuanto hombre mereció tal oficio. En efecto, en cuanto hombre fue injustamente juzgado, y por eso Dios lo ha hecho juez de todo el mundo. Tu causa, leemos en el libro de Job, ha sido juzgada como la de un impío, recibirás la culpa y la pena, Job 36:17. Tercero, para que siendo juzgados por un hombre, los hombres no caigan en la desesperación. Porque si solo Dios fuese el juez, los hombres, aterrados, se desesperarían. Por eso dijo Jesús, verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube, San Lucas 21:27. Y vendrá a juzgar a todos los que son, fueron y serán. Todos, dice el apóstol, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba el pago debido a las buenas o a las malas acciones que haya hecho mientras estuvo revestido de su cuerpo, 2 Corintios 5:10. 92. En lo que toca a los que han de ser juzgados, hay una cuádruple diferencia, según enseña San Gregorio. Ante todo, unos son buenos y otros malos. De entre los malos, algunos serán condenados, pero no serán juzgados, como los que han rechazado la fe, cuyas acciones no serán examinadas, porque el que no cree, dice Jesús, ya está juzgado, San Juan 3:18. Otros serán condenados y también juzgados, como los fieles que mueren en pecado mortal, a cuyo propósito dice el apóstol, el salario del pecado es la muerte, Romanos 6:23, no serán excluidos del juicio, a causa de la fe que tuvieron. 93. En cuanto a los buenos, algunos serán salvados, pero no serán juzgados, a saber, los pobres de espíritu por amor a Dios, más aún, juzgarán a los demás.
Vosotros que me habéis seguido en la regeneración, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su majestad, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, San Mateo 19:28, lo cual ciertamente no se entiende tan solo de los discípulos, sino también de todos los pobres de espíritu. De otro modo San Pablo, que trabajó más que los demás, no sería del número de aquellos. Por lo cual esas palabras deben entenderse también de todos los que siguieron a los apóstoles y de los varones apostólicos. Por eso escribe San Pablo a los Corintios, ¿acaso no sabéis que juzgaremos a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Y en Isaías 3:14 se lee, el Señor vendrá al juicio con los ancianos y los príncipes de su pueblo. Los otros buenos, a saber, los que mueren en la justicia, serán salvados, pero serán juzgados. En efecto, aunque murieron justificados, sin embargo, cometieron algunas faltas en medio de sus ocupaciones temporales, por lo cual serán juzgados, pero se salvarán. Finalmente, en cuanto a la materia, los hombres serán juzgados por todas sus acciones, buenas y malas. En efecto, dice la Escritura, sigue las vías de tu corazón, pero sabiendo que por todo ello Dios te hará comparecer en juicio, Eclesiastés 11:9. Y también, Dios llevará a juicio todas las obras de los hombres, sean buenas o malas, Eclesiastés 12:14. Incluso pedirá cuenta de las palabras ociosas. Los hombres deberán dar cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, San Mateo 12:36. Y hasta de los pensamientos, según dice la Escritura, se interrogará al impío sobre sus pensamientos, Sabiduría 1:9. Y así queda en claro la forma del juicio. 94b. Por 4 motivos debemos temer el juicio del Señor. Primero, por la sabiduría del juez. Jesús, en efecto, lo conoce todo, nuestros pensamientos, palabras y obras, porque todo está manifiesto y descubierto ante sus ojos, Hebreos 4:13, y todos los caminos del hombre están patentes a sus ojos, Proverbios 16:2. Él conoce nuestras palabras, su oído celoso lo oye todo, Sabiduría 1:10. También conoce nuestros pensamientos, acerca de lo cual dice Jeremías, el corazón del hombre es perverso e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Señor, que escudriño los corazones y sondeo los riñones, que doy a cada uno según su proceder, conforme al fruto de sus obras, Jeremías 17:9-10. Allí estará un testigo infalible, a saber, la propia conciencia de los hombres, según escribe el apóstol, su propia conciencia les da testimonio con sus juicios contrapuestos que lo acusan o los defienden en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, Romanos 2:15-16. 95 segundo, por el poder del juez, que es en sí mismo omnipotente. He aquí que el Señor vendrá con poder, Isaías 40:10. Es también omnipotente en los otros, porque en la hora del juicio el conjunto de la creación estará con él. El universo entero, dice la Escritura, combatirá con él contra los insensatos, Sabiduría 5:21. Por eso decía Job, nadie hay que pueda librarse de tus manos, Job 17. Y el salmista, si hasta los cielos subo, allí estás tú, si desciendo al infierno allí te encuentras, Salmo 138:8. 96 tercero, por la inflexible justicia del juez. Porque ahora es el tiempo de la misericordia, pero entonces será únicamente el tiempo de la justicia. Por lo cual ahora es el tiempo nuestro, pero entonces será exclusivamente el tiempo de Dios. Cuando llegare mi tiempo, dice el Señor, yo juzgaré con justicia, Salmo 74:3. Y leemos también en la Escritura, en el día de la venganza, el celo y el furor del esposo no tendrá miramientos, ni se aplacará por las súplicas de nadie, ni aceptará dones en rescate, por grandes que sean, Proverbios 6:34. 97 cuarto, por la cólera del juez. Porque si a los justos se mostrará lleno de dulzura y de encanto, ya que como se lee en Isaías, contemplarán al Rey en su belleza, 33:17, de otro modo se mostrará a los malos, tan airado y severo, que éstos dirán a las montañas, caed sobre nosotros, y escondednos de la ira del Cordero, como se dice en el Apocalipsis, 6:16. Pero cuando la Escritura habla de ira no quiere decir que haya en Dios un movimiento de ira, sino que se refiere a lo que solo parece ser un efecto de la ira, a saber, la pena eterna infligida a los pecadores. Acerca de lo cual escribe Orígenes, qué estrechos serán en el día del juicio los caminos de los pecadores. Arriba estará el juez airado,
etc. 98c. Contra el temor debemos emplear 4 remedios. El primero consiste en las buenas obras. Escribe el apóstol: ¿quieres no temer a la autoridad? Haz el bien, y merecerás elogios de ella. Romanos 13:3. El segundo es la confesión y la penitencia de los pecados cometidos, para lo que se requieren 3 condiciones gracias a las cuales la pena eterna es expiada, a saber, dolor en el pensamiento, vergüenza en la confesión y rigor en la satisfacción. El tercero es la limosna, que todo purifica. El Señor dijo a sus discípulos: «Haceos amigos con el mahón de iniquidad, para que cuando muriereis os reciban en los tabernáculos eternos». San Lucas 16:9. El cuarto es la caridad, esto es, el amor a Dios y al prójimo, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. 1 Pedro 4:8 y Proverbios 10:12.